bendiga a todos, les doy la bienvenida al blog Cristiano Pasión por la Palabra. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que hay en mi corazón, que precisamente prediqué este domingo en mi iglesia, pero evidentemente el Señor todavía desea que esta palabra llegue a más personas. El título es Jehová nos librará. En el libro de Isaías, en el capítulo 36, vemos la historia de un rey llamado Ezequías. En aquella época, Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Prácticamente el imperio asirio ya había conquistado, visto que en el reino del norte ellos se habían dado a la idolatría y todas estas cosas, el Señor los había entregado en manos de los asirios. Entonces en el reino del norte ya Samaria y todas esas ciudades ya habían sido conquistadas por los asirios, y en el reino del sur prácticamente ya varias ciudades también habían ya sido conquistadas por los asirios. Entonces los asirios estaban a punto de conquistar también Jerusalén, que era donde estaba este rey Ezequías. Pero dice la palabra de Dios de que este hombre Ezequías era un rey fiel. Su padre, Acaz, se había dado a la idolatría, había profanado el templo, quitando las cosas de su lugar. El altar de bronce lo había quitado del lugar, había quebrado los utensilios de la casa de Jehová, había cerrado el templo, pero sin embargo, Ezequías desde el primer año de su reinado puso todo en su lugar, hizo una limpieza en el templo, convocó a los levitas, a los sacerdotes, celebró la Pascua, restauró todo. O sea que Ezequías era un hombre fiel. Entonces, como le decía, ya todas las otras ciudades alrededor de él habían sido conquistadas por el imperio asirio. El imperio asirio era terrible. O sea, los asirios, el dios de los asirios era Asur, que era el dios de la guerra. Y los asirios no tenían piedad. Ellos eran sangrientos, violaban mujeres, degollaban niños, empalaban vivos a los prisioneros, cortaban cabezas. Bueno, aquello era terrible. Entonces, naturalmente, Ezequías, obviamente, seguramente tenía temor por él, por su pueblo. Pero Dios es un Dios fiel, y en esa ciudad no solo estaba Ezequías, que era un hombre fiel a Dios, estaba también el profeta Isaías. Entonces, él, confiando en el Señor, dijo: yo no voy a entregar la ciudad a los asirios. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová. O sea, este hombre confió en Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Prácticamente dice la palabra en Isaías 36 de que el rey Sennacherib, el rey asirio Sennacherib, envió un mensajero, y este mensajero, oiga lo que dijo en Isaías 36:14, le dice: entonces el copero mayor se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey Asiria. No escuchéis a Ezequías. O sea, prácticamente este hombre vino a intimidar al pueblo y a decirle: si los dioses de las otras ciudades no los pudieron librar, Jehová tampoco los podrá librar a ustedes. Y dice más adelante que también llevó unas cartas diciendo lo siguiente: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey Asiria. Dice, y entonces allí le dice: ¿acaso los otros dioses libraron las otras ciudades? Entonces lo precioso de esto es que dice esta historia de que Ezequías tomó estas cartas, fue al templo a orar y depositó las cartas delante del altar de Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Dice en el versículo 23: ¿a quién ultrajaste y contra quién has alzado y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. ¿Qué significa esto?
de que una vez de que usted es hijo de Dios, Dios a usted lo defiende. O sea, el que se mete con usted prácticamente no se está metiendo solo con usted, se está metiendo también con su Padre, con Dios. Entonces, en el versículo 28 dice, he conocido tu condición. Allí es Dios directamente hablando contra el imperio asirio, ¿no? He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, porque contra mí, o sea, Dios lo hace como algo personal. Contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste. Y efectivamente, si leemos los versículos más adelante, dice de que mientras en el campamento asirio ellos estaban descansando, dice de que el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando ellos se despertaron todo era cadáveres. Y entonces el rey asirio regresó a Nínive y dice que mientras estaba adorando en el templo de su Dios, sus hijos los mataron. Entonces es aquí a donde quería llegar. He visto a lo largo de toda la Biblia 3 patrones que se repiten. Número 1, tus enemigos son destruidos. Número 2, Dios te libra. Número 3, Dios es exaltado y glorificado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no eres tú el que te vas a morir. Son tus enemigos los que se van a morir. Quizás, no te estoy hablando de enemigos físicos, quizás de otras personas. Quizás en este momento tus enemigos son tus problemas, alguna enfermedad, alguna circunstancia que estés atravesando, depresión, tristeza, quizás te hirieron y te destruyeron el corazón. Quizás esos son tus enemigos. A veces los enemigos somos también nosotros mismos. Y Dios necesita librarnos, o sea, de nosotros mismos, de aquellas cosas que quizás nos destruyen. O sea, lo que te quiero decir es que Dios va a preservar tu vida. O sea, Dios va a destruir tus enemigos, pero no a ti. O sea, tus enemigos son los que van a morir, pero tú no vas a morir. Tú vas a vivir para que Dios sea exaltado. Te repito, esos son 3 patrones súper importantes que se repiten a lo largo de toda la Biblia. Y te voy a poner brevemente otros 2 ejemplos. En Daniel, en el capítulo 3, la Biblia nos relata la historia de 3 jóvenes israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ananías, Misael y Azarías, que allí le pusieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el rey Nabucodonosor, este rey malvado, había mandado hacer una estatua de oro porque él quería ser adorado. Y estos 3 jóvenes, mire lo que le dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, en otras palabras, estos 3 jóvenes le dijeron al rey, mira, nosotros no vamos a adorar la estatua porque Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos, pero aun si no nos libra, con todo no te vamos a servir. Y más adelante la historia relata de que echaron estos 3 jóvenes en el horno de fuego. Y aquí vemos de nuevo el patrón que se repite. Los hombres malvados que echaron a estos 3 jóvenes en el horno del fuego se murieron. Prácticamente murieron achicharrados solo de acercarse cuando lo fueron a tirar. Sin embargo, estos 3 jóvenes fueron librados porque dice de que Jehová envió su ángel y que el rey dijo, ¿cómo es posible? Ya no solo veo 3 jóvenes, veo un cuarto ser angelical más. Ya no veo 3, ahora veo 4, y era porque Dios había enviado su ángel a salvarlos. O sea, Dios mismo salva a sus hijos, Dios salva a su pueblo, y dice de que ellos salieron del horno de fuego sin que nada les sucediera. Por último, vemos la historia en Daniel capítulo 6, ahora del mismo Daniel, que él había sido nombrado gobernante. En ese tiempo reinaba ahora el rey Darío, y prácticamente unos hombres que gobernaban también junto con él, envidiosos,
incitaron al rey a hacer un edicto de que nadie podía adorar a otro Dios, orar a otro Dios que no fuera el mismo rey. Entonces Daniel naturalmente no se dio a esto, oró en su habitación y entonces el rey Darío echó a Daniel en el foso de los leones. Y entonces es realmente hermosa la historia porque dice la palabra de Dios de que el rey por la noche se fue a dormir pero no logró dormir muy bien y por la mañana tempranito fue allí a donde estaba el foso de los leones porque este rey, o sea, tenía en aprecio a Daniel, lo que lo había tenido que echar en el foso de los leones por vía del edicto que había emanado. Entonces dice que en la mañana, dice, acercándose el rey al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Gloria a Dios. Y dice de que Daniel le respondió, Rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. O sea, vemos de que Dios envió una vez más a su ángel, cerró la boca de los leones y Daniel no sufrió daño. Entonces, te repito, se repite el mismo patrón. Número 1, Dios te libra. Número 2, tus enemigos son destruidos. Aquí lo vemos nuevamente. Dice de que estos hombres malvados, dice de que ellos mismos entonces fueron echados al foso de los leones, pero la diferencia fue de que dice de que no hicieron ni siquiera en tiempo a llegar a donde estaban los leones. Dice de que prácticamente de que los leones lo cogieron y les desbarataron los huesos. Acabaron con ellos. Entonces, te repito, y por último, el tercer punto, Dios fue glorificado, porque estos dos reyes, si el rey Nabucodonosor en la historia anterior, que el rey Darío, dice de que exaltaron a Dios y reconocieron que Dios era el Dios verdadero. Entonces, te repito, quiero dejarte esta palabra en tu corazón. La enfermedad, la tristeza, el desánimo, el que te hayan roto el corazón, cualquier situación que estés pasando, déjame decirte de que esa situación se va a morir, pero tú no te vas a morir, tú vas a salir victorioso. ¿Sabes por qué? Porque Jehová tu Dios te librará. Gloria a Dios. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Les amo mucho y continúen a seguir la página del blog cristiano Pasión por la Palabra porque estaré cargando nuevas cosas con todo mi amor para ustedes. Dios les bendiga.